ya nací. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. Creo que Avalanche vende las armas y Blatter las balas. Sedienta ambición de llegar a Cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Yo vivo. Tal vez jugando. Y esa es mi actuación. Yo vivo mi vida. Y ayudar. Quiero tirar caña. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Ni Belgrano, ni para mí el Che. Tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Lean, señor muchacho. ¡No sabe leer! Que me cortaron las piernas. ¿Qué es el entorno de Maradona? No hay entorno. Manda él. Fernando, manda él. Tocamos la batería, tocamos la batería. Cantamos, cantamos. Miramos televisión, miramos televisión. Basta de los terceros. Yo ya no estoy. Te podría decir, mirá que... No, manda él. Y no estuve. Y en momentos que él estuvo, yo no estuve.
cuando el Moreno a él lo internaron. Y no estuve cuando a los 15 días lo volvieron a internar. No estaba. Manda él. O a él lo empujaron a la pileta del agua cuando estaba en Rodríguez. ¿Qué salió? ¿Lo empujaron? ¿O estaba jugando al waterpolo? Se tiró él. Como no había nadie, no había un entorno bueno, o saludable, o sano, o profesional. Diego es Diego, punto. La noche de Dios. Si no, se lo subestima. Porque uno dice Pelusa, se lo subestima, nació en Fiorito. En Fiorito, Diego recorrió el mundo, lo de la cima del mundo. Un día le hizo una definición a un español que vino a comprar los derechos para su revista, para su película. Él estaba con un valero. Ping, tenía la manía del valero. Estaba con un valero, a todos lados iba con un valero. Crack con el valero, ¿eh? Te hacía el tintero, la vuelta. Ping, ping con el valero. Entonces estaba Polka, reunión. Español, un director que era Francis Ford Coppola, más o menos del momento. Bueno, le digo, Diego, ¿no querés dejar el valero? Antes de entrar a la reunión. Me dijo, ¿por qué? ¿Te molesta? Le dije, no. Pero yo pensé, gente, este va con el valero. ¿Entendés? Va a decir, muy bien no está. Claro, sí. Pero, Maradona, ¡ping! Entra con el valero. Entonces estaba Suar, su socio blanco, 3 españoles, perfecto, primer nivel. Diego seguía con el valero. Los tipos miraban. Le dije, bueno, Diego es campeón de valero. ¿Qué le iba a decir? Quería romper el fuego. Entonces él ni bien entra. Los tipos querían conocerlo, percibir qué decía él para la película. Guillermo quiere que deje el valero. ¿Qué modifica el valero? Yo les voy a explicar una cosita. Yo nací en un lugar que creo que lo fueron a ver, ya habían ido a verlo. Ya sabía, él escuchó, ya sabía que habían ido a Fiorito. Lo habrán visto, donde nací. Lugar muy humilde. Me dieron una patada en el culo, siendo muy chiquito, y seguía con el valero. Y me mandaron a la cima del mundo. Llegué a la cima del mundo. Entonces dije, cima del mundo. ¿Para dónde voy? No había un cartel que decía a la derecha o a la izquierda. No estaban las calles señalizadas en la cima del mundo. Pienso, biblioteca. Voy a una biblioteca, busco, bibliografía, cima del mundo. Comportarse, ponerse, sacarse los zapatos, subir, bajar, hacer flexiones. No había. No existía el manual para comportarse en la cima del mundo. Porque tanto no fueron. Está claro. Mirá el sentido, los tipos estaban, como están ellos ahora, así, mirando, y él seguía con el valero. No podía parar el valero. Podía decir esto y jugar al valero. Al valero. ¿Entendés? Que y embocaba. ¿Entendés? Y dice entonces, agarré para donde pude. No sabía dónde ir. No tenía bibliografía, no tenía la calle señalizada, no encontré uno ahí arriba que me dijera, vení, Pelusa, vamos para allá. Y agarré, muchacho, para donde pude. Y hoy agarré el valero. Y siguió con el valero y se sentó. Los tipos se murieron, no sé cuánto pagaron. No quisieron hablar más. Dijeron, ya con este sentido. Un mes murió Diego Armando Maradona y todavía queda mucho en discusión. Queda una causa judicial sobre cómo murió Diego Armando Maradona y esta semana se conocieron las pericias toxicológicas y esas pericias toxicológicas revelan algo que, más allá de si la justicia puede condenar a alguien o no, la paradoja trágica de la muerte de Maradona, el tipo, tal vez un tipo inmensamente amado que muere solo, mal cuidado, un hombre que tenía entre 7,5 y 10 millones de dólares en su cuenta de banco, así al alcance de la mano, muere apenas pudiendo ir al baño en un baño ortopédico, medio químico, en una casa que se costaba caro pero era indigna y estaba mal pensada. La autopsia, cuando uno la lee atentamente y los análisis toxicológicos dicen que a Maradona, que todos sabían que desde hace 20 años Maradona tenía problemas cardíacos, nadie le cuidaba el corazón. Esto tan sencillo. Hagan la comparación de lo que está pasando con el expresidente Carlos Menem.
Está bien, Menem tiene 30 años más, pero Menem estuvo cuidado por su familia, por su hija Zulemita, por Zulema, con quien también había tenido problemas matrimoniales, pero estaba cuidado y cada vez que desmejoraba su salud lo internan para que tenga cuidados intensivos como se merece. Maradona podría haber tenido lo mismo y sin embargo no lo tuvo. Nadie cuidaba su corazón, así de absurdo. Recuerden que allá en Punta del Este casi se muere del corazón y después tuvo sucesivos episodios por su adicción a la cocaína que le dejaron un corazón lastimado. Nadie cuidaba su corazón, no había en su cuerpo, se conoció esta semana, ningún rastro de medicamento cardiológico. Maradona era un paciente hipertenso, no le daban ningún medicamento para la hipertensión. La hipertensión no se cura. Cuando alguien empieza a tener hipertensión, más a la edad de Maradona, la sigue teniendo y tiene que seguir tomando una medicación de por vida. No se la daban. Maradona estaba hinchado, tenía problemas renales. Nadie le daba una medicación para diurética, nada, ninguno de los fármacos habituales que merece un paciente que tiene problema de corazón y Maradona se muere del corazón, se los daba. Es más, Mario Baudry, el abogado de Diego Fernando Maradona, dice que a la luz de lo que se lee en la pericia toxicológica, Maradona muere, empieza una larga agonía, mejor dicho, y tarda en morir ahogándose muchas horas y nadie lo escuchó. O sea que todo lo que estaban alrededor de ese hombre tan querido y que tanta gente hubiera querido cuidar, nadie lo cuidaba. O por lo menos fueron ineficientes, o no escucharon, o no quisieron, o no supieron, o tuvieron miedo a entrar a ver si ese tipo tan admirado lo sacaba cagando de su habitación. No se sabe. Lo cierto es que el cuerpo de Maradona habla y cuenta y dice, la pericia, que Maradona tuvo un largo proceso de ahogarse y que así murió. Esta es una de las cosas que enseña la muerte de Maradona. Hay que cuidar bien a la gente. Hay que cuidar bien a la gente, sobre todo todos los que dicen que lo quieren y que quieren a una persona. Bueno, hay que cuidarla bien, hay que estar cerca. Y que si una persona no quiere someterse a los cuidados, ahí se abre otro debate, que es el de la ley de salud mental, que también entró en discusión sobre cómo hay que cuidar a una persona que no quiere dejarse cuidar. Maradona efectivamente tenía un problema de adicciones y la ley de salud mental prescribe una serie de pasos hasta que alguien pueda ser internado en cuidados intensivos. Pero en este caso el problema era doble. Maradona necesitaba medicamentos para su corazón y medicamentos para sus adicciones y solamente lo estaban cuidando de las adicciones. La situación de los médicos es muy complicada. Después la muerte de Maradona reveló como una postal, condensó algo que nosotros venimos marcando aquí en GPS, que es la ineficiencia, cierto grado de ineficiencia del gobierno, y eso se vio en el momento del velorio de Maradona. Esa ineficiencia de gestión del gobierno que nosotros muchas veces criticamos aquí a lo largo del año, que se veía venir antes de la pandemia, que quedó en evidencia en diferentes idas y vueltas del gobierno en el coronavirus, pero bueno, uno puede decir el coronavirus ha dejado un poco desnudo a cualquier gobierno del planeta porque era algo que no se sabía y ahí supongamos que uno puede tener un grado de indulgencia respecto del gobierno y su ineficiencia, pero lo que pasó en el velorio de Maradona fue una muestra de ineficiencia grave que recorrió el mundo porque el gobierno terminó cediendo a los caprichos o a los deseos o a las consideraciones, pónganle, de la familia de Maradona, en este caso, cuya voz cantante era Claudia Villafañe, que además era una mujer con quien Maradona estaba en litigio y que seguramente, qué sé yo, si lo hubiera querido ver en su velorio, había iniciado juicios contra ella. Sin embargo, ella decidió que el velorio fuera corto y que toda la gente que había venido a ver a Maradona, que se volvieran a su casa. Esto generó una situación que provocó que el gobierno terminara generando una represión sobre mucha gente que seguramente habían sido votantes del propio Frente de Todos. Después se repartieron las culpas, si había reprimido la policía de la ciudad, si había sido el problema de que el gobierno le ordenó a la policía de la ciudad o que frenara la cola. Se repartieron las culpas de manera mezquina. Lo cierto es que el gobierno no manejó eso que tenía que ser un funeral de Estado. Habían convocado a la gente de la Casa de Gobierno y la terminaron echando porque le hicieron caso a la familia de Maradona. Esa muestra de ineficiencia recorrió el mundo. ¿Cómo te impactó la
noticia de la muerte de Diego Armando Maradona? Sí, mal, muy mal, ¿no? Porque son recuerdos que tengo de chico de abrazarme con mi viejo en los mundiales o juntarme con amigos. Se fue un grande y está todo el mundo llorando. Maradona es la alegría de mi viejo que me acuerdo un domingo que estaba llorando de alegría porque le dieron franco en el laburo y podíamos ir a ver a la vuelta de Maradona contra Colón. Para mí Maradona es amor, es mi viejo, son los ojos de mi vieja. Maradona para mí todo es eso y más. Y realmente no puedo creer que se haya muerto. Lo más grande que hay. Es lo más grande. Gracias a Dios. El tipo que derrotó a los ingleses en Malvinas. Lo que tuvimos nosotros la vida, por favor. En el mundo fue el mejor. Yo, como argentino que soy, me siento totalmente vacío porque se nos acabaron los campeones. El Diego es nuestro, prohibido olvidar. Diego, te amo. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Hasta la muerte, porque yo al Diego lo quiero, porque yo soy un bostero, lo llevo en el corazón. 2 veces vi llorar a mi papá nada más, y las 2 veces fue por Maradona, y eso también me marcó muy fuerte. No me lo imaginaba, uno se lo imagina allá arriba, que nunca le va a pasar nada, que va a vivir siempre, y bueno, cuando me lo dijeron no podía creer. El Diego es lo más grande que hay. Cuando te moriste, me morí yo. Me dio mucha tristeza. Tristeza como humano. Te amo, Maradona. Perdón por no poder conocerte. Te amo, Diego. Te amo, Diego. Perdón. Por mí, viva Diego Armando Maradona. Y esta noche me tomo una bolsa por Diego. ¡Te amo, Diego! ¡Te amo, Diego! ¡Te amo, Diego! ¡La concha de la lora! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame, lo veo. La cara, loco, le está tirando a la gente. La cara le está tirando a la gente. La reta, la concha de tu madre. El Diego es lo mismo que ve la bandera argentina, es exactamente lo mismo. No hay lugar del mundo donde no te digan Argentina, Maradona. Por eso no puede ser que no respeten al Diego ni hoy. Lo dejó la vida, 60 años y está ahí adentro en un ataúd. No puede ser. Venimos a despedirlo todo con cariño y no lo respetan. Rompieron las puertas de la Casa Rosada, la coparon. ¿Quién rompió las puertas de la casa? No sabemos. Inadaptado, gente que no sabe quién es Maradona, evidentemente. No puede ser que no lo podamos despedir. Vine y no me pude despedir. Están forzando el vallado, eso es lo que está pasando. Y entonces la policía trata de calmar y no se calma la gente. Ya veo volar algunas botellas de cerveza, latas. La verdad es que lo que pensábamos que era que había demasiado... Bueno, no, ya estamos hablando de ya botellas de cerveza. Muchas botellas de cerveza y se calman entre ellos. Lo que pensábamos está pasando. Hay mucha gente que quiere estar, que no se resigna a pensar que se va a volver a la casa después de haber estado tanto tiempo sin verlo a Maradona. Es muy grande, la gente sigue gritando, revolean cerveza, revolean fernet. La policía va y viene, fíjense ahora están volviendo hacia donde estamos nosotros, una locura total. Sí, Domi, mirá. Lamentablemente el velorio de Maradona tuvo que ser suspendido porque mire, justo por estas escenas, enfrentamientos entre fanáticos y policías debido a la impaciencia de la gente por ingresar a la capilla a despedirse del ídolo.
Imagínense lo que es para una persona estar seguido durante 40 años, todo el tiempo, en su época de gloria, y después retirado por cámaras y cámaras y más cámaras y periodistas y cámaras en todo el mundo, a donde iba a estar seguido por cámaras que lo registraban. Por eso son infinitos los archivos Maradona. Desde el año, cuando él empezó a jugar en el 77, 78, y unos pocos años después llega a la Argentina algo que inmortalizó a Maradona, que es el video. Claro, para nosotros es común, con un celular grabamos video, pero antes no existía el video. Pelé, por ejemplo, se hizo famoso gracias a los satélites, porque se lo podía ver jugando en los mundiales, pero Pelé era de la época del fílmico. Los noticieros eran en fílmico, era mucho más difícil grabar a alguien. En cambio, Maradona es un hombre de la era del video. Entonces, él se hace famoso, arranca jugando en Argentinos Juniors y ya ahí empieza a haber video en la Argentina, después del Mundial, 79. Y a partir de ahí lo siguen cámaras de video y registran sus goles, cámaras de video, y su fama se potencia nuevamente gracias a lo que funciona hoy como memoria de video, que es YouTube. Entonces, los pibes que estaban ahí llorando en Plaza de Mayo, lloraban por un hombre a quien vieron jugar en directo, no, lloraban por los videos que se siguieron viendo y lo inmortalizaron y lo siguieron inmortalizando para nuevas generaciones a Maradona, difundidos en YouTube y que tienen millones y millones y millones de reproducciones. Sus goles, los goles de selección, los goles del Nápoles, todo lo que hay registrado de Maradona. Pero claro, eso también era un tipo sometido a 40 años permanentes de seguimiento de cámara. Durante esos 40 años hubo una persona que está acá en este estudio que lo trató a Maradona. ¿Como periodista o como amigo, Julio Chapeta, jefe de deporte de Clarín? ¿Cómo te va? Hola, Rolando, como las dos cosas. Yo me considero amigo de Maradona. Te quiero corregir pequeñamente. Empezó en el año 76, debutó contra Talleres en la cancha. Pero no había video. No, en la cancha. El video arranca acá en el 78, 79. Ese partido era en la cancha, había alrededor de 25.000, 30.000 personas. Y después todos contaron que lo vieron, millones. Claro. Yo viendo las imágenes todavía sigo conmovido porque te juro que cuando pude confirmar la triste noticia, la triste primicia que dimos en Clarín, me puse a llorar como un chico. Para mí, mirá la voz como me quedó todavía. Sí, claro. Es como si se hubiese muerto un familiar, como si se hubiese muerto mi hermano. Claro. Yo lo conocí en el 79. Desde ese año tengo relación con Diego Maradona. Remontate a esa época cuando empezaba. ¿Por qué era diferente? Vamos a ponernos futboleros un poco. Porque era el mejor, porque fue el mejor, porque para mí dentro de la cancha... ¿Qué había en la cancha que el tipo lo hacía diferente? Y hacía maravillas con la pelota. Él hacía en una cancha, bueno, hay un video que vos lo habrás visto precalentando en un partido, haciendo malabares con la pelota. Al ritmo de la canción que sonaba en el estadio, Diego era un malabarista dentro de la cancha. Hacía maravillas, era el mejor. Para mí en aquella época se pegaba mucho más. Y estaba destruido, tenía las dos rodillas destruidas. En una le tuvieron que poner una placa de titanio el doctor Yarcet, que creo que hubo mala praxis o por lo menos no salió con el resultado que esperaban. Y también tenía problemas en el hombro izquierdo que tenía que infiltrarse reiteradamente por los dolores. No, pero todos cuentan que en aquella época le pegaba más porque se veía menos, porque había menos video. Le partieron el tobillo, ¿te acordás? Goicoechea, cuando jugó en Barcelona, en un partido con Atlético de Bilbao, le rompió el tobillo. Estuvo casi un año para recuperarse de esa fractura. Con una patada que no era para expulsión como ahora, sino que era para cárcel y creo que cadena perpetua. Claro, sí, efectivamente. Ahora se protege más a los futbolistas. ¿Por qué no se lo llevaron de más chico? Porque él jugó acá hasta los 20 años, ¿no? Y él jugó en Boca hasta el 81. 21, se lo llevaron rápidamente. El Barcelona se lo llevó cuando salió campeón con Boca. Jugó los primeros años del 76 al 80 en Argentinos. En el 81 salió campeón con Boca y en el 82 ya se fue con Menotti a Barcelona. ¿Vos lo conociste en el 79? Sí. ¿Por qué no le fue bien en Barcelona? Porque todos dicen, bueno, no le fue bien en Barcelona. No le fue bien en Barcelona porque ahí
sufrió uno de los peores karmas de su vida, conoció la droga. Él mismo lo cuenta de que en Barcelona es donde comenzó a ir a fiestas, en las fiestas... Fue la noche. Exacto, en las fiestas, en la noche, corría la cocaína... era la década de la cocaína. Los 80 era la década de la cocaína. Por eso, era la vedette de las drogas y ahí cayó en las garras de la droga. Si no, él mismo lo dijo, lo escuchamos recién, si no hubiese sido por la droga, no sabés qué jugador hubiese sido. Sí, claro, qué impresionante el tipo. Porque, o sea que ahí baja el rendimiento. Y sí, obviamente. Hubo partidos que lo jugó en pésimas condiciones. Y uno notaba cuando Maradona estaba bien y cuando no estaba bien. Igual daba siempre el alma por cada vez que tenía que entrar a una cancha. ¿Él juega el Mundial 82? ¿El Mundial ese de Malvinas? Sí, él juega el Mundial 82 y lo expulsan contra Brasil. Él no juega el 78 porque Menotti lo deja fuera de la lista. Llevó a Valencia, a Alonso, a otros jugadores que eligió Menotti y lo sacó a él, que era muy chico, según Menotti, porque era muy chico, porque tenía apenas 17, 18 años. Tan chico no era Pelé, jugó el primero con esa edad. Digo, eso es una decisión de Menotti que al final dejó también a Bocini afuera, se la pasó hablando del fútbol bonito y bueno, al final, pero optó por otros jugadores y la decisión la tomó Menotti, a eso yo me refería. Sí, pero digo, no era que no podía a los 17 años. No, Maradona quería jugar ese Mundial. Maradona se lo reprochó siempre a Menotti de no haberlo convocado. Por eso Menotti lo lleva en el 79 a Japón, en el juvenil, que ganan caminando prácticamente con un equipo que había moldeado don Ernesto Duccini. Y yo lo conocí en el 79 en la Fundación Natario Salvatori, donde se entrenaba la selección, ahí en José Cepaz. La primera foto que tengo con él fue en el Aeroparque, donde iba con la selección a jugar un partido amistoso al interior del país. Pero después él tuvo muchos problemas con periodistas, pero aún siguiendo en su trayectoria y creciendo, te reconocía, te daba bola, admitía, conservaba una dosis de humildad o pasaba como con los divos. Según su estado de ánimo, yo respetaba mucho cuando él me decía que no tenía ganas de hacer nota. La única vez que me echó de un vestuario, te voy a contar una anécdota que pocos saben. Fue en el año del Mundial 84, cuando Basile lo convoca después de la goleada en la cancha de River de Colombia del 5-0, para jugar el repechaje, el 94. Perdón. El repechaje con Australia. Entonces, él, cuando termina el entrenamiento... ¿Qué pasaba? ¿Estaba retirado? ¿O no estaba jugando en ningún lado? No me acuerdo. No estaba jugando porque ya había sido sancionado 2 veces por doping y ningún club lo contrataba. Y bueno, él prácticamente estaba retirado. Volvió a jugar porque era la selección argentina y porque tenía la ilusión de que sus hijas lo vieran jugar y ganar un mundial. Él ese mundial se preparó como nunca con el profe Signorini en una estancia. Y acordate que los pocos partidos que jugó fue imparable y tenía ya 34 años. Impecable, y lo sacaron del mundial con una droga que ahora ya no figura más en la lista de sustancias prohibidas, la efedrina, porque Avalanche, que era su último periodo como presidente, temía de que Argentina saliera campeón y él... ¿Esa es la verdadera historia? Sí. La debes haber estudiado 1000 veces. Lo sacaron del Mundial. Primero te cuento lo de cuando me echó del vestuario. Ese día Galíndez, el utilero famoso, Maradona le pidió una botellita de agua para refrescarse. Se la tira, se la alcanza, arrojándosela, y yo vi hacer uno de los mejores goles de Maradona con una botellita de agua. La agarró de volea, de zurda, y la clavó en un ángulo en el arco. A una botellita de agua adentro del arco. Por eso era el mejor. Y me echó del vestuario. Yo sabía que estaba enojado con Clarín, porque cuando estaba Roberto Leto, había otros periodistas, entramos al vestuario, me ve, me agarra del hombro, me dice: Julio, vos sabés muy bien que no es con vos, es con el diario Clarín, que yo no voy a hablar,
porque lo habían echado a Pablo Yonto, que era el delegado gremial, y él era muy amigo de Pablo, y solidarizándose con él, no le dio por un tiempo notas a Clarín. Pero no, el problema no era conmigo, era con el diario. ¿Y te echó? Y me echó. Me dijo, te pido que te retires porque con Clarín yo no voy a hablar durante mucho tiempo. Hasta que el mismo Pablo Yonto lo convenció de que tenía que darle notas a los periodistas de la sección deportes porque nosotros no teníamos nada que ver con el conflicto que él tenía con la empresa. Fue Pablo Yonto el que lo convenció a Maradona. Te preguntaba por qué pensás que lo sacan deliberadamente del Mundial de Estados Unidos. Sí, porque iba camino ese equipazo que armó Basile con Balbo jugando de 8, con Simeone, con Redondo, con Maradona, con Canija, con Batistuta. Era un equipazo. Fue, creo que, una de las mejores selecciones que vi en mi vida. Más allá de la del 86 y la del 78. La del 94 fue superior a todas. Era un equipazo. Daba espectáculo. No, y habían ganado todo. Empezaron arrasando y cuando se dieron cuenta que Maradona iba a llevar a Argentina otra vez a ser campeón del mundo y a darle a cumplir la promesa que le había hecho a Dalma y a Janina. O sea, ¿vos pensás que fue un complot, en serio? Sí, yo pienso, estoy totalmente convencido de que lo sacaron del Mundial. Te digo una sola cosa. Él en esos años se enfrentó siempre con los Avalanche, con los Blatter, con los Grondona y los trató de corruptos. Y años después... La historia demostró que tenía razón, ¿no? Ah, bueno, ahí está. Los hechos después demuestran quién tenía la razón. Por eso te digo que lo sacaron del Mundial pues sabían de que lo ganaba de punta a punta. De hecho, Maradona reconoce que cuando hace el gol ese tan famoso en el Mundial 94, que lo va y se lo grita a la cámara, él lo reconoce que se lo estaba gritando en la cara a Avalanche. Justamente por esa fue la actitud de ir a gritárselo en la cara. Sí, Perdón, sí, es cierto. Me parece que era Ricardo Rubier, buenas noches. Buenas noches. Me parece que ese grito a la cámara es dirigido a Neustadt. ¿Ah? ¿Neustadt? Sí. ¿Por qué? Porque Neustadt siempre lo cuestionaba. Mirá. Siempre lo cuestionaba. Es decir, indudablemente Neustadt era un hombre que no simpatizaba con él y previo a ese Mundial lo había estado criticando. Bueno, con Neustadt tuvieron... Y él le gritó a la cámara como diciendo, ves lo que soy capaz de hacer. Mirá. Tuvo esa famosa pelea cuando llevó a San Filippo, que criticó a Goicoechea, y tuvo que ir Bilardo a defenderlo, y Maradona creo que también fue al estudio a defender a Goicoechea. Bueno, es que hay que recordar, que antes de salir campeones, yo me acuerdo de una frase de Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que si no perdía la elección con Menem hubiera sido presidente de los argentinos. Y Cafiero se burlaba de Alfonsín diciendo que Alfonsín no lograba ni siquiera echar a Bilardo en el 86. Lo quiso hacer a través de O'Reilly, el secretario de Deportes, y no pudo porque Grondona se puso firme y dijo que no lo iba a echar. Porque venían de una campaña pésima. Pero perdían todos los partidos. De Colombia tenían que volver a la Argentina, jugaron un amistoso y se fueron directamente a México un mes antes para prepararse para ganar ese Mundial. Pero sí fue cierto eso de que Alfonsín quería echarlo a través de O'Reilly a Bilardo de la selección antes del Mundial del 86. Y bueno, para los que piensan que el fútbol da réditos políticos, Alfonsín o sea, cuando vuelven ya campeones del mundo, Alfonsín los recibe y al año siguiente pierde las elecciones. O sea que tampoco sirvió para mucho. Y no sé, el gesto que tuvo es que le dio el balcón a Maradona y él no fue, exacto. Y además, no me acuerdo el nombre del ministro que fue porque siempre van los presidentes de la República cuando sale campeón en equipo. No fue Alfonsín a México 86, fue uno de los ministros, que ahora no me acuerdo, creo que era el ministro de Salud, que estaba al lado en la foto con Maradona levantando la copa. Mira. Sí, Juan Pablo. Hay una anécdota que me contó un fana de Argentinos Juniors, que es previa a esa donde los 25.000 se convirtieron en millones, que dice que supongo que el partido previo a ese, que jugó de local argentino, estaba jugando un partido malo, no sé si iban 0-0, 1-1, pero el partido era chato, y en el entretiempo, un pibe se puso a hacer jueguito. Arrancó a hacer jueguito y no se le cayó la pelota en todo el entretiempo. Y que
nadie quería que deje de hacer jueguito y nadie quería que empiece el segundo tiempo del partido. No sé si conocen esa anécdota. Sí, bueno, pero lo hacía siempre. Yo la viví. Exacto, la hacía. 1975, cancha de Vélez. River, 18 años sin ser campeón. Jugaba contra Argentinos Juniors. Había huelga de jugadores. Ganó River 2-0 con un gol del chico Bruno. 1-0. 1-0 con el gol de Bruno. Un gol del chico Bruno, de las inferiores. Después de 18 años que River no era campeón. Y en el entretiempo salían los jugadores, los juveniles y los infantiles de Argentinos Juniors a hacer jueguito. Y ahí había un chico, los mirábamos en la tribuna, que se destacaba del resto, hacía malabarismo con la pelota. Y por eso Pipo Mancera lo lleva a Sábados Circulares. Claro. Y ahí es donde hace esa famosa declaración: mi sueño es ser campeón del mundo. Y mi sueño es jugar un mundial y ser campeón con la octava de Argentinos. Cortan la parte donde dice y ser campeón. Jugar un mundial y ser campeón. Pero cortaron la parte donde decía y ser campeón con la octava de Argentinos. Mirá. Pero era el programa de mayor rating que tenía la televisión argentina, Sábados Circulares de Mancera, y él tenía 12, 13, 14 años. En aquel momento le podrían haber pasado infinita cantidad de cosas, porque debe haber habido cracks que se mancaron en el camino. ¿Por qué él no se mancó? Porque el amor por la pelota lo tuvo siempre. Yo creo que el fútbol y la pelota le dieron la máxima, la máxima felicidad que tuvo en su vida. Él es con una pelota en los pies y en una cancha de fútbol. Sí, y después con la palabra, porque después te voy a preguntar, ¿en qué momento se convirtió en un hábil declarante? Pero vean, esto es un compilado de las anécdotas. Claro, yo le decía, un hombre filmado 40 años, pero que aún después de retirado sigue dando y sigue alimentando los infinitos documentales que hay sobre él, porque era eso, era un tipo, un gran narrador, véanlo. Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo. ¿Vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De 9. ¿Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. Bueno, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tendría a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Nosotros, cuando hablamos del partido de Inglaterra, se habló del partido de Inglaterra en sí, pero se habló, Bilardo estuvo muy inteligente. Nosotros estábamos representando a los muertos nuestros, que los mandaron los mismos argentinos a morir. No te creas que los ingleses apretaron un botón y los mataron a todos. Y entonces nosotros teníamos que salir a la cancha, jugar al fútbol, pensando en jugar al fútbol, pero sabiendo que el resultado dependía de que si nosotros nos sacábamos Inglaterra era como una guerra futbolística ganada. Esto era lo que nos empujaba. El gol con los ingleses con la mano. Dice la gente que se visita a los ingleses por esto, me ponen de todo, ¿no? Yo digo, yo cuando salí gritando el gol con la mano, es como si le hubiese robado una cartera a un inglés. En mi país los políticos se hacen ricos, pero a la gente no le dan nada. A mí me han ofrecido muchísimas veces ser político. Y yo dije que no, porque yo no sirvo para robar a la gente. Serena, la Argentina, finalista de la Copa del Mundo. La Argentina llega a la final. El tema es cuando lo sacamos del Mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia.
porque Matarrese, otro mafioso, el presidente de la Federación Italiana, ya tenía arreglada la final. Alemania, Italia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Canigia, pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un geniol. Gregorio Jurovskov, Maradona. Maradona. Grazie per il shoot. Maestà, che poco llega Maradona y Gancho para adentro, amago y vuelvo a tocarla. Amago y vuelvo a tocarla. Me queda larga. Cuando hago así, el arquero estaba acá, casi en el punto del penal. Le amago patear fuerte, le meto el pie abajo de la pelota y la tiro por arriba. Era complicado porque el arquero medía casi 2 metros. Y el arquero 2 metros más las manos arriba, pero le puede dar bien abajo así, fino. Nosotros de chicos jugábamos al fútbol y no queríamos parar, seguir jugando al fútbol. Y jugábamos de noche, casi sin ver la pelota. Mirá vos, ¿y qué pasa? De la noche, después al día era como que jugabas mejor. ¿Entendés? Porque nosotros teníamos la noche metida acá. Y al otro día, cuando nos imaginábamos dónde estábamos, parecíamos que estábamos más rápido, jugábamos mejor, más noción de la cancha, del arco, del rival. Solo de lo que acabamos de ver, Julio, ya nos fue contando mientras iban pasando cosas así a repetición. La del 94, ¿por qué decís que fue una venganza? Fue una venganza porque... No, perdón, la del Mundial de Italia. Fue una venganza porque fue una venganza de la camorra napolitana, que era la que le proveía las prostitutas que él pedía y la cocaína que él pedía, y por eso después saltó el doping, porque la Federación Italiana sabían de que él tomaba, pero se cuidaba 3 días antes de cada partido de no tomar cocaína, y por eso hacía los goles que hizo en el Napoli. Y fue una venganza porque lo dice Maradona, estaba todo arreglado para final Italia-Alemania. La final fuera entre los 2 equipos europeos, Italia el organizador y Alemania, que era la potencia que sigue siendo hoy en el fútbol. Y él les arruinó el partido. Él les arruinó la fiesta. Acordate que en ese mundial es donde se habla del tobillo de Maradona. Del tobillo de Maradona. Gran parte de los problemas de salud de Maradona es debido a su condición de superdeportista, que de hecho lo tienen varios deportistas de esa era. Jugaban infiltrados casi todos los partidos, porque era tanto lo que se golpeaba y tanto lo que le dolía. ¿Qué era infiltrado? Le ponían corticoides, pero no se tenían en cuenta las complicaciones que traían inyecciones de corticoide en el tobillo. Eso fue en el 90. Italia 90. En el 90. Bueno, el partido con Brasil, ¿es ese? No, en el partido que Argentina pierde con Alemania. Yo te estoy hablando del Mundial que tenés razón, es ese mismo Mundial donde Maradona lo jugó con el tobillo hecho una pelota porque le pegaban patadas por todos lados, y donde Goicoechea atajando los penales y él haciendo el penal en el partido con Italia, lo deja fuera a Italia en la semifinal, y la final la pierden con ese gol polémico que dio penal Codesal, de Sensini a... ¿Por qué el tipo se transfiguraba en los partidos de Argentina? Porque tenía después nunca más ninguno de los muertos que vinieron vivieron la camiseta así. Porque tenía el corazón pintado de celeste y blanco. Por eso yo te digo de que hoy, ya desde hoy, tendría que llamarse el predio de la AFA Diego Armando Maradona y no Julio Humberto Grondona,
que fue uno de los co-conspiradores del FIFA Gay y está acusado, por más que se haya muerto, en la justicia de los Estados Unidos. Ahora, Ricardo, ahí empieza la cuestión sociológica también, ¿no? De la identificación de Maradona como el que, frente a la derrota real de Malvinas, provee a la Argentina una victoria simbólica. Sí, Maradona, por eso a veces es un error compararlo con, poner decir, en un ranking de jugadores y Messi y Pelé. Porque Maradona es más que un jugador de fútbol, por lo menos en lo que significa. Y tiene mucho que ver con el hecho de haber unido su origen popular con un deporte popular, el más popular en el mundo como es el fútbol, y haber logrado un reconocimiento también popular, una identificación. Él es un ídolo, y el ídolo supone una cuota y un compromiso de emocionalidad. Un ídolo es que se le perdonó todo, que no reconociera a los hijos que tomara cocaína, se le perdonó todo. Pero al ídolo, sobre todo en algunos sectores, es decir, si uno quiere ver cómo es el vínculo con Maradona, es por clase social. Ahí cortás por clase social. Eso está encuestado, está medido. En los sectores medios altos y altos hay un reconocimiento racional de su habilidad y su destreza. Cuando vos vas bajando por la pirámide social y vas a los sectores populares, crece la emocionalidad, baja la racionalidad y entonces ya se identifica por otras cuestiones. Indudablemente eso lo vimos ayer. Ayer era como la entrada a la cancha. Claro, dos kilómetros de cola. Había clima de cancha ayer. Le tiraban las camisetas arriba del cajón. Sus propias camisetas le tiraban, de todos los clubes, no solamente de Argentina. Y eso tiene que ver con que se identifican con él. Se identifican con él. El llanto, mi opinión, el llanto, es decir, lo que cada uno sintió, siente. Cada uno tenía su Maradona y su momento de Maradona. Vuelvo a la pirámide social. Lo que cada uno siente, sobre todo en los sectores populares, es que en realidad uno llora, está llorando porque uno está ahí. Uno está en el cajón. Es decir, hay algo de uno que se llevó Maradona. Hay algo, y eso tiene que ver con el vínculo, el fuerte vínculo afectivo que él era estableció. ¿Consciente de algo de todo esto? Sí, sí, le pregunté en la última nota que hice, que fue el día de su cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? El 30 de octubre. No. El 30 de octubre, la última nota me la dio a mí. ¿Cómo estaba? Estaba deprimido ya venía... O sea, vos sos testigo de que él estaba deprimido. Sí, yo, es más, la nota no la pudimos hacer ni telefónicamente como las hacíamos antes, ni por Zoom, ni por ninguna vía. Me dijo, mandame las preguntas y yo se las respondo a Sebastián Sánchez, que es su jefe de prensa, y te manda la respuesta por mail. No estaba en condiciones de hablar y estaba muy, muy bajoneado. Y le pregunté qué sentía cuando la gente lo idolatraba, lo tocaba como si fuera un dios, y él me dice, vos sabés que yo tenía miedo cuando volví a la Argentina después de su paso por Sinaloa, por México, de que la gente se hubiese olvidado de mí, de que no me quisieran más, y obviamente que cuando vino Maradona... A cada estadio que iba le llevaban un sillón. En el interior le rindieron el homenaje en vida que ayer también recibió muerto. Esos homenajes se los hicieron en vida también cuando iba a Córdoba, a Rosario, a Mendoza, y en las canchas argentinas le hicieron el homenaje que merecía. ¿Por qué en los últimos años tenía tantos problemas con el habla? Y por la cantidad de calmantes, ansiolíticos, la mezcla de medicación que tenía, y además la adicción al alcohol. El alcohol recién lo... Cuando hablaban de adicción, ¿era adicción al alcohol en los últimos años? Sí, sí. A la cocaína, yo te puedo asegurar, y eso lo tengo comprobado, él le juró a Dalma y a Yanina de que no iba a tomar más hace 14 años. Hace 14 años, en el 2006, él dejó la cocaína. Pero obviamente cambió de adicción, se hizo adicto al alcohol. Y vamos a frenarnos ahí en la cuestión de la cocaína. Sí. O sea que él en todos esos años donde ahora, porque yo en aquel momento no recuerdo haber visto los goles que hacía en el Nápoles, aparecieron después porque en aquella época, ¿viste? No llegaban, pero ese mismo tipo que hacía esos goles en el Nápoles tomaba cocaína durante la semana. Sí, señor. Por eso dijo... Él mismo lo reconoce. ¿Sabés qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado cocaína?
Escuchen a Maradona hablando de las drogas. En vez de la cocaína, hacerme bien para estar mejor, me encerraba en mí mismo. Y las preguntas que por ahí yo le quería hacer a Claudia, me las preguntaba yo y no sabía cómo respondérmelas. La soledad, o sea, te entra la amargura, soledad, nostalgia, te da todo. Te da todo. Y yo lo tenía todo adentro de este cuerpo. Adentro de este cuerpo. Ese fue mi mayor carga. Me hubiese encantado poder disfrutar a Dalma, que me venga a despertar y no tenerle miedo. A mí Dalma venía a despertar, papá. ¿Por qué? Porque yo dormía drogado. No haber podido ver a Janina en el cumpleaños normal, a Dalma en un cumpleaños normal. ¿Por qué? Porque empezaba el cumpleaños y me drogaba. ¿Y qué sentía? Nada. Sentía que eran mis hijas, pero no sentía que estaban al lado mío, que me podían abrazar. Yo sentía que mis hijas se daban cuenta que yo estaba drogado. Yo digo, mira lo que me perdí. Digo, pero puedo ser tan puto de perderme esto. Mirado a la distancia, Diego Armando Maradona tuvo su mejor periodo en los años 80, y los años 80 fueron la década de la cocaína. Aquí llega un poco más tarde, aquí fueron los años 90, sobre todo a partir del verano aquel del 89, donde muere Alberto Olmedo, donde Carlos Monzón mata a Alicia Muñiz, y se empieza a hablar de cocaína en el mundo de la farándula. Pero en los años 80 la cocaína era habitual en Europa y no se sabía demasiado sobre lo que generaba y sus contraindicaciones. Era la droga vinculada al dinero, vinculada a la fiesta, vinculada a los excesos, y por eso Maradona la conoce cuando llega a la cima del mundo y a los lugares donde se empieza a codear con la gente de dinero. Pero una cosa era tomar cocaína en Barcelona y otra cosa era tomar cocaína en Nápoles, porque ahí estaba la camorra napolitana. Esta semana, por ejemplo, se conocieron diferentes escuchas a partir de un documental que hizo un inglés con una causa judicial hecha sobre el clan de los Giuliano, que eran los mafiosos napolitanos, que se dice que pusieron parte de la plata del pase para Diego Maradona, pero digo, no por altruismo, la pusieron porque era un gran negocio. Invirtieron 10 millones de dólares en el Nápoles para traerlo de Barcelona, y con eso deben haber recaudado muchísimo dinero. Pero bueno, lo cierto es que en esas escuchas aparece la relación de Maradona, que claro, era un tipo que atraía multitudes, y así como atraía multitudes, también atrajo a los líderes mafiosos de Nápoles. La camorra napolitana no es una organización de pibechorros, es una altísima organización delictiva que movía millones y que mandaba directamente en Nápoles. La relación de Maradona con los Giuliano, en un momento dado del documental se muestra, le preguntan a Maradona si él sabía quiénes eran los Giuliano, y interviene, le quita el micrófono Corrado Ferlaino, que era el presidente del Nápoles, y dice, no, nosotros somos una institución honorable, y no deja que Maradona conteste, porque Maradona sí tenía relación con los Giuliano. Maradona fue un hombre de los 80, y los 80 fueron la década de la cocaína. ¿Cuándo supiste o cuándo te diste cuenta o cuándo pensaste que la cuestión de la cocaína era un problema grave en Maradona? ¿Sabes qué pasa? Que él te lo decía, él lo sentía. No es que él le resbalaba ese problema, él sufría. ¿Te das cuenta? Porque una cosa es el alcohol. Yo digo, te tomas un champancito, te tomas 2 copitas, te pones alegre. Esto no lo ponía alegre, ¿entendés? Ponía triste. No era fácil, no era que él lo hacía porque lo ponía feliz. Lo superaba, punto. Hay una cosa que yo nunca voy a entender. Los jugadores toman algún tipo de droga para mejorar su rendimiento. ¿Cómo es posible que él siguiera jugando a los más altos niveles mundiales tomando cocaína? No, porque lo que hablamos antes, él es un tipo diferente. Diferente. Digo que es una droga que te lastima el cuerpo, ¿no? Siendo un deportista de alto rendimiento. Él dio ventajas, él dio muchísima ventaja. ¿Qué es lo que la gente no entiende?
¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Este documental es un documental hecho por Emir Kusturica. Para los que no lo conozcan, Emir Kusturica es un inmenso director de cine de ficción que ha ganado el Festival de Cannes, un director de cine serbio, inmenso, por cierto, que cuando ya Maradona está retirado, viene a la Argentina y graba una serie de extensas entrevistas que se convirtieron en este documental, donde están las confesiones, tal vez más crudas, de Maradona en el momento en el cual acababa de dejar de jugar al fútbol. Ahora, esa frase cuando él dice, ¿qué jugador hubiera sido si no hubiera tomado cocaína? Es imposible pensarlo. Primero que la amistad con Emir Kusturica hizo amistad con él desde el primer momento. Por eso se abrió y confesó prácticamente en carne viva lo peor de su vida, lo que él sentía cada vez que se drogaba. Hasta le tenía miedo a que las hijas se acercaran porque él sabía que las hijas sabían que él estaba drogado. Eso lo logró. Imagínate lo que había sido esa casa. Por eso. Hubo un día que Maradona se fue de fiesta, de fiesta en fiesta, y llegó 3 días después y lo contó el mismo Maradona. Claudia le preguntó qué había pasado, dónde había estado, que estaba preocupada, y él le dijo, me secuestraron los ovnis. ¿Todo eso en Italia? No, eso fue en Argentina. Eso fue en Argentina. No, él nunca interrumpió después el consumo de cocaína. Sí, no. Él empezó en Barcelona y terminó en Argentina. En el 2000 en Punta del Este, en Sevilla cuando se pelea con Bilardo, en Napoli cuando la Camorra le proveía la cocaína. Ahí en todos esos años... Ahí detenete en eso. ¿Cómo es eso de que la Camorra le proveía la cocaína? Bueno, él se hizo muy amigo de un clan famoso, el clan de los Giuliano, y lo hicieron partícipe de todas las fiestas y le proveían la cocaína gratis y todo lo que quisiera. O sea, él iba a las fiestas de la Camorra. Sí. Hay fotos con Maradona al lado del jefe de la Camorra, de Giuliano. Nada más a es la etapa donde cuenta Guillermo Coppola que se había comprado un barco para tener un poco de aislamiento en Nápoles, que era la única manera de poder estar un poco solo, y salía el barco de él, ya lo identificaban y salían 30 barcos atrás de él. Y fue la no época... podían estar ni en el mar. Y fue la época donde le pidió a Coppola que cuando ganó el Mundial 86 le comprara una Ferrari negra. Y le dijo Coppola, Diego, no, Ferrari es roja, no hay ninguna Ferrari negra. Tuvo que convencer a los dueños de Ferrari de que le pintaran la Ferrari de negro, porque si no Maradona no la quería. Ahora, cuando viene con Bilardo a Boca, que Bilardo, bueno, es el año 96. Año 96. El que mejor lo prepara en el 86 para salir campeón es el tipo que se pone al lado de él, lo sigue, que no esté ni 10 minutos solo. Cuando viene a Boca, Bilardo es la única etapa que para mí no hizo bilardismo, porque es donde dijo, el único que tiene privilegios es Maradona. Ahí, en vez de ponerlo en caja, le perdonó cosas y terminó, inclusive, creo que pifiando 5 penales al hilo. 5 fueron. Sí, exacto. El último, bueno, a mí me tocó ir a la gira porque no sé si te acordás que el Canal América lo había comprado Eduardo Eurnequian. Sí. Él fue el que puso la plata para traer a Maradona a Boca. Ah, no sabía eso. Y bueno, ahora te estás enterando. Y Eurnequian, a cambio del dinero, organizó partidos que se jugaron, uno en Corea del Sur y 2 en China. Los que se jugaron en China, uno en Beijing y el otro en Chengdu, me tocó ir a esa gira donde estaba un Boca con figuras estelares, porque al lado de Maradona estaba Verón, el Kili González, Navarro Montoya, Fabri, McAllister. Estaba Basualdo, es decir,
Sí. Según me dijo en una entrevista que tuvimos una vez con Bilardo, que no se llegó a publicar nunca, Bilardo decía, publica esto. Yo puse en ese equipo a Basualdo para controlar a Maradona. Y Basualdo se terminó yendo de joda con Maradona y como es el único tipo que me traicionó. Estaba enojadísimo porque Basualdo fue un tipo que llegó al fútbol profesional de la mano de Bilardo cuando era un tipo que estaba destinado a quedar en la B o en... Sí, no sé de dónde venía, en Villa Dálmine empezó. En Villa Dálmine, lo descubrió de grande. Bien, en esa etapa en Boca todavía Maradona se drogaba. Sí. Y no pudieron pararlo ahí. No, para nada. Y antes de la selección, o sea, en esa preparación de México previa al Mundial, ¿también seguía drogándose o Bilardo lo tenía secuestrado? No, previo al Mundial de México fue ese mes el único donde estuvo limpio. Estuvo limpio. Es el único mes donde lo tenían ahí controlado porque estaba en una concentración, la del América, que no era un hotel 5 estrellas, y entonces estaba acompañado por Valdano, O sea que él cuando quería podía cortar el consumo. Y sí, obviamente. Cuando quería sí, pero ahora, un deportista de la tentación puede jugar fue tomando cocaína sistemáticamente. No, justamente, a ver, eso es lo que lo hizo diferente. Vos fijate que él jugaba, se drogaba unos días y después jugaba, cortaba el consumo 3 días antes, como estabas contando. Pero el problema es que la cocaína va dejando residuos. Claro. Va dejando residuos y va dejando residuos. Y eso es lo que lo lleva a la muerte. No te olvides que la miocardiopatía dilatada, que es el corazón agrandado, es a consecuencia de la cocaína. Causa de la cocaína. Solamente la cocaína. La cocaína es lo que le produjo eso. Porque él tenía un corazón de deportista. El corazón de deportista justamente se caracteriza por tener las paredes gruesas, ser un corazón mucho más firme, la frecuencia cardíaca baja. Todo lo contrario de lo que le empezó a pasar a él cuando dejó de jugar al fútbol. Que el caso muy puntual es cuando tiene la arritmia ventricular en Punta del Este. Ese fue el primer episodio grave. ¿Ahí qué pasó? Cardíaco. Ahí, bueno, te cuento, el 31 de diciembre del año 1999, yo venía negociando con Coppola hacer una nota que me había pedido Ricardo Kirban especialmente. Quería tener una nota con Maradona en el primer diario Clarín del nuevo milenio. Estuve un mes persiguiéndolo a Coppola para que me diera la nota. La nota, el 31 de diciembre del 99, la pude hacer recién a las 4 de la tarde. Me fui a las 8 al departamento de Coppola. Maradona estaba viviendo a la vuelta en el Hotel Cristóforo Colombo, que si te cuento, las paredes estaban todas con las marcas de los pelotazos porque jugaban en la habitación a la pelota. Como nenes. Exacto. Se levantó a las 4 de la tarde, pidió una jarra de Coca-Cola con hielo porque hacía mucho calor y un ventilador gigante para él. Y en esa nota estuvimos hablando una hora, salió el 2 de enero del 2000 y fue uno de los mejores títulos que me dio en mi vida. El mejor deportista del siglo fui yo. Una nota de 9 páginas. Mirá. El día primero, el 31, volví para festejar con mi familia. Después, y él se fue con Claudia, con Coppola y con las hijas a Punta del Este. Y yo volví a festejar el fin de año con mi familia. Y el 1 de enero mi familia estaba festejando en un country, en una quinta. Y yo estaba en casa escribiendo en la computadora las 9 Como tantas páginas. veces nos pasa. Exactamente, la nota con Maradona que tenía que desgrabar obviamente y mandarla vía... fax. No, ¿ya había mail? Sí, ya había mail. mail. 2000, sí, ya había exactamente, mail. ¿Vos tuviste contacto con él en la etapa que él reconoce al hijo? Cuando reconoce a Diego Junior. Sí, y esa etapa también es muy dolorosa porque él... Tuvo que ver algo el Papa también, ¿no? Cuando él llega allá, porque... No, tuvo mucho que ver Claudia Villafañe. Claudia Villafañe fue la que lo tenía prácticamente acorralado de que si él reconocía a Diego Junior, lo dejaba inmediatamente. Ah, no, pero no tuvo que ver en contra. Ah, sí, por eso. No, pero el Papa, cuando el Papa viste que va a jugar ese partido que se pelea con Verón, sí. En las escolas, no sé cómo se llaman. Escolas ocurrentes. Bien, cuando él va a Italia, a mí me sorprendió que el Papa, estando hace poco que era Papa,
lo recibirá en Italia y el tema ya estaba bastante avanzado en Italia. Además, era raro, ¿no? Que él visitara Nápoles, tuviera un pibe que era igual a él de cara y justo el lugar más amado por él, que era Nápoles, no reconocía al hijo napolitano. Era muy raro. A mí me daba mucha bronca, yo le tenía mucha bronca en lo personal a Maradona hasta que realmente para mí se redimió. Cuando empezó a reconocer a los hijos, lo que a mí me molestaba de él cambió. No sé. Pero vos sabés que fue Diego Junior el que fue a buscar a su papá. La primera vez y cuando lo encontró en el golf. Exacto. Pero digo, dicen que en privado el Papa le había dicho, él había ya hablado con Hanna, que lo fue a encarar a un gimnasio. Sí. Pero yo creo que era un dolor grande de Maradona. No poder reconocer a su hijo. Él sabía que era hijo de él. Hasta se inventó una historia de que era hijo del turco, de Hugo, el que está ahora viviendo en Nápoles, que era hijo del hermano, que no era hijo de él. Pero la que lo amenazaba con la pelea era Claudia Villafañe. Sin ninguna duda. Esperen, vean un poquito más de anécdotas de Maradona. Te voy a contar cómo fue la historia. Argentina queda fuera del Mundial. Vamos a jugar con Australia. Empatamos 1-1. Venimos acá, clasificamos 1-0. No hubo doping. No hubo doping. Ni allá, ni acá. No hubo ni efedrina ni allá, ni acá. No hubo ni cocaína allá, ni acá. Y en el Mundial, cuando vieron que nosotros levantamos el partido a Nigeria 2-1, dijeron, esto nos rompe el culo. Yo digo, ¿cuánta fuerza me abrió Diego? Vamos a ser honestos. Yo digo, porque el fútbol, hoy hay muchos, y yo no sé si las puertas se abren como se me abrieron a mí. El Vaticano, el Palacio del Rey Juan Carlos en España, el de Rainiero en Mónaco, visitar a Gaddafi en Libia, a la reina en Buckingham. ¿Cómo eran esos encuentros? ¿Eran encuentros formales o la gente se desvivía por él? La gente se desvivía por él. Sí. Acá hay que ser honesto. La gente se desvivía con él. El Papa terminó abrazado con él preguntándole cómo fue el gol de la mano de Dios. Entonces pues empezamos, sí, dieguismo, no dieguismo, la mano de Dios, Dios, le decimos Dios, lo endiosamos, con eso lo perjudicamos. Bueno, a lo mejor yo fui uno más, pero no fui el único. Y terminamos haciendo un avance diciendo esta noche es la noche de Dios. Entonces a mí, que no me jodan más. Este lunes, Dios te va a contar lo que hizo con sus propias manos. Por primera vez en mi programa, La Noche del 10, voy a contar la verdad. Yo en pedazo de él, lo dice él, y yo lo siento. O sea, pero te estoy diciendo algo que él manifestaba permanentemente. O sea, mi pierna, mi mano, el corazón, el pedazo de corazón que me falta. O sea, no estoy diciendo nada que él no haya manifestado. Basta leer el libro para darse cuenta quién es uno, como también al final dijo, me afanó la plata de mis hijas. Me podés decir eso si querés, y también te voy a decir, bueno, uno a veces se equivoca. ¿Viste? Yo siento que en ese sentido ese es mi gran dolor. Pero de todas maneras fueron tantas las cosas vividas, estoy tan tranquilo conmigo que lo acepté. Un gol ante 100.000 personas, como yo le hice a los ingleses, por ejemplo, para mí significaba la normalidad. Era mi juego, era mi vida. ¿Entendés? Cuando yo bajaba como todos ustedes y podía hablar con vos. Lo que no me dejaba tener claro era la cocaína. Pero yo era como ustedes. Ahora, ¿el tigre sabía dónde lo agarraban?
cuando pasaba la línea de cal, ahí mandaba yo. Yo digo que el mejor Diego, hemos visto muchísimas cosas de Diego, pero el Diego del entrenamiento es una cosa que la tengo, no me lo olvido más. A ver, contame algo. No, cosas imposibles. ¿Qué le viste hacer? Goles de atrás del arco, por ejemplo. ¿Qué? Goles de atrás del arco, o sea, de la ¿Cómo línea, de atrás del arco? Sí, de atrás de la red, del lado de afuera. Pero, o sea, lo hacían en un entrenamiento, si no, no vale. Sí, claro. Fuera de la cancha. Pero goles, tirarla y que el efecto venga y adentro. Nada, eso lo debe hacer de 10, hace 10. Pero tiros desde medio de la cancha, el travesaño, fallar uno. Y gambetas, increíble. La verdad, los huevos, porque le pegaban y le daban. Otra dimensión. Otra dimensión. Claro, y estas son las que le salieron. Hay compilados de jugadas maravillosas que no salieron, pero que uno lo ve y decir, ¿cómo puede estar haciendo esto? Hay una persona en Nápoles... de tu colección personal, además del gol de los ingleses, ¿qué fue lo mejor o lo más sorprendente que le viste hacer? Yo creo que el gol que le hace a la Juventus en Nápoli, con una barrera que estaba prácticamente delante de la pelota, el partido estaba 0-0, necesitaban ganar para ganarle a la Juventus, que era el norte, porque en el Mundial 90 también dividió a Italia él. Estaba el norte, el norte poderoso y el sur africano. Le llamaban los africanos a los habitantes del sur de Italia. Y él dividió a los hinchas en el partido con Italia y por eso hubo hinchas que no hincharon por Argentina, pero no silbaban ni a los jugadores ni apoyaban a su selección, que fueron imparciales porque estaban agradecidos de todo lo que Maradona le brindó en Nápoli. Y ese gol que te digo, creo que lo pasaron, es un tiro libre dentro del área, que en ese momento, ahora se hubiese cobrado penal, cobraron un tiro libre indirecto, se la tocan a Maradona y se viene la barrera encima y la clavan en un ángulo. Ese gol fue maravilloso, creo que debe estar en alguno de los tantos que pasaste en todo Y las cosas, por ejemplo, que hacía en mitad de cancha, que los tipos a marcar y pasaba uno, pasaba al otro, le tiraba un caño a uno. Y seguía y seguía. Sí, y el gol que le hizo a River, dejando en el piso a Filiol. Claro, contalo, ¿quiénes eran todos los que estaban ahí? Dejó en el piso a Filiol gateando, había pasado a Tarantini como poste y Pasarela quedó tirado. O sea, tres jugadores de selección. Tres jugadorazos y 3 campeones del mundo. Claro, porque eso es la otra cosa. Cuando uno ve todo este tipo. No es que los que jugaban enfrente eran mamertos. Y lo hacía un pibe de 20 años. De dólares, claro. Frente a jugadores que habían sido campeones del mundo. Claro. ¿Por qué la gente siguió tan fiel a Maradona, a pesar del deterioro personal, de la vida turbulenta? Bueno, en el caso que decíamos antes del cuando hay una idolatría, en la idolatría se perdona todo. O sea, en realidad no aparece un juicio crítico. Sobre todo, vuelvo a decirlo, a insistir con esta idea. Recién estaba hablando de Nápoles. Anoche yo estaba viendo por televisión Nápoles y yo había hablado con un colega tuyo a la tarde y le dije, tengo una hipótesis, que es la misma que voy a decir ahora. Pero ya se confirmó anoche en Nápoles. La hipótesis es que ahora va a haber un santuario. O sea, Maradona se va a convertir en un referente espiritual. Claro. Y anoche, viendo la televisión, Nápoles ya está el santuario. ¿Sí? Ya está ahí instalado. O sea... El paso de Maradona por Cuba es lo que lo lleva tanto a la izquierda, porque no es que pasa por Cuba, ya vuelve amigo de Chávez, cercano al kirchnerismo. Yo creo que él encontró, digamos... Yo nunca lo vi a Maradona como un militante político, formado, preocupado.
Pero eso se llevaba muy bien con Menem, por ejemplo. En su momento, con De la Rúa, con Menem. Se llevó bien con Menem, con De la Rúa. Con Cristina, con Alberto. Yo creo que la asociación con Fidel Castro, con Maduro inclusive, tiene que ver con el tema de la lucha contra el poder. Exacto, contra los poderosos. Es decir, su enemigo número uno era Estados Unidos. Expresan la lucha contra el poder. Entonces, yo creo que Maradona, más que una ideología de izquierda o derecha, es más bien un hombre que está antisistema. Pero igual es un hombre que está contra el poder. Que hizo hacer la síntesis de pasar de la Cuba de Castro a Dubái. Es decir, tenía una capacidad, era libre totalmente. Porque eso te iba a después decir. Terminaba viviendo con los jeques, no sé. Eso te iba a comentar, justamente. Tiene tatuado el Che Guevara en un brazo y sin embargo vivió en un califato. Claro. O sea, para otra persona eso es una contradicción. Total, sí. Pero para él no. Digamos, él lo vivió naturalmente porque no estaba en su especulación. Un detalle que no muchos recordamos es que en el famoso rechazo al ALCA, además de Lula, Evo, Kirchner, estaba Maradona. Sí. Sí, estuvo. Sí, estuvo participación bastante. Yo me acuerdo, yo estaba abajo, estaba Chávez, y al lado de Chávez estaba Maradona en el estadio. Sí. Y es cierto lo que dice, que fue a jugar a Dubái, a los Emiratos, al Fuyarab, a dirigir, perdón, pero eso lo hizo porque estaba en una etapa económica muy difícil y necesitaba dinero en ese momento y en lo que le ofrecían era una fortuna irrechazable. Claro. Pero, bueno, por eso, pero tampoco era que era un pobre de toda pobreza. No, por eso. Por eso, él resolvió su vida. Pero en dos cosas, dos preguntas que me tienen intrigado. Una es, él reconocía, con Messi tuvo la etapa de la selección. Sí. Bien. Él tenía un reconocimiento en su intimidad. ¿Qué decía de Messi? Él en su intimidad lo dijo públicamente, que no podía ser capitán de la selección alguien que se iba al baño media hora antes de un partido importante. Y ahí... ¿Y es así? Eso se lo dijo a Brailovsky en México. Está bien, pero a nivel juego, hablemos de la regularidad, que la regularidad de Messi es inclusive mayor que la que tuvo Diego, ¿no? Porque no toma cocaína. Bueno, también lo que sea, pero hay otros jugadores que han durado 3, 4 años y se les va. Realmente, él sabía que ese tipo, en el mundo hay 2 o 3 y cortemos. Después discutamos Pelé, Messi o que yo, pero hay 3. Sí. ¿No? Esos 3 que están así discutidos. 4. Pelé, Maradona, Cruyff y Messi. Bueno, si se sumás así, capaz que te aparece también Di Stéfano, ahí Puskas. Bueno, yo tan antiguo, tantos años atrás no... Por eso, pero esos 2 o 3 que están ahí... Cruyff es de la época también moderna. Sí, Cruyff sí. De Stéfano sí, José Manuel Moreno. Pero acá vamos a sumar a alguien más. He compartido redacción con el señor Juan José Pano. Nene, querido, ¿cómo te va? Rolando te habla. Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estábamos hablando de la galaxia Maradona, así que te sumamos a este debate desde lejos. ¿Qué viste vos en la despedida a Maradona, el fervor de la gente? ¿Te sorprendió o no? ¿Qué matices de diferencias? ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué pensabas? Mirá, sí, imaginaba que esto podía pasar. No imaginaba que se podía morir Maradona. Uno a veces tiene la sensación de que Maradona era inmortal. Después de lo de Punta del Este, yo hablé con un cardiólogo que me dijo, mira, Maradona anda con un certificado de defunción en el bolsillo. ¿Y eso pasó hace cuántos años? Hace como 20 años. 25 años. 20 años. 20. Bueno, en realidad yo creo que este muchacho resucita 1 y 1000 veces. Y uno tenía esta sensación de que Maradona no se iba a morir nunca. Pero bueno, de lo que pasó, la respuesta popular, me parece que no puede sorprender a nadie. Yo estoy muy de acuerdo con algo que escuché que decía hace un rato Ricardo Rubier, esta cuestión de que hay como una división de Maradona, ¿no? Aquellos que dicen, sí, Maradona el deportista, sí, el jugador de fútbol, pero no el hombre, y me parece que ahí está la diferencia con las clases sociales. Mi señora, por ejemplo, que no sabe si la pelota es redonda, cuadrada o triangular, no para de llorar desde hace 2 días.
Y yo leí por ahí algo que me parece que representa esto mismo, y que es la idea de que no se necesita saber de fútbol, se necesita entender un poco a la cultura popular, se necesita entender un poco al pueblo para entenderlo a Maradona en toda su dimensión. Creo que es no se puede separar a Maradona, es indivisible, Maradona jugador del Maradona hombre, ¿no? Ese famoso video que creo que es el de Mancera, ¿no? Que claro, se lo ve haciendo jueguito y uno mira el fondo y son todos escombros, no hay pasto, es una cancha de tierra. Era un potrero de Fiorito. El fondo es un desastre, ni siquiera un club de barrio, era un potrero. Y de ahí el tipo llega a ser lo que fue. Pero también en el mundo, porque digo, fue lo que fue, no solo para los argentinos, acá nosotros tenemos el gol a los ingleses, tenemos de todo, pero ¿por qué en el mundo seducía tanto? Y Maradona sedujo en el mundo por la magia de su juego. El mundo no conocía estos detalles que nosotros conocemos de la intimidad, pero algunos seguramente lo sospechaban. En ese video del que vos hablabas, Maradona dice aquello con lo que soñamos todos. Digo, claro, jugar en primera, pibe, claro, jugar en un club grande, jugar en la selección, jugar en un mundial, y este es un sentimiento muy nuestro, pero también compartido por otros, y otros que conocían, porque la dimensión de Maradona, pese a que en su mayor esplendor no existía en las redes sociales ni internet, la dimensión de Maradona ya era global en aquellos tiempos, y se sabía de este origen humilde, y esto de este salto que había pegado de Fiorito a la cima del mundo. Entonces me parece que hay una identificación en ese sentido, más allá de la magia del juego. Lo que hizo Maradona con la pelota es realmente extraordinario, es de dimensiones poco creíbles, ¿no? Claro. Les pregunto a los dos, ¿fue un buen técnico de la selección? ¿Fue tan estrepitoso el fracaso como dicen algunos? Yo creo, primero déjame saludar a mi ex compañero en La Razón, al Nene Pano, es un gusto. Todos laburamos con él, por eso. Todos trabajamos con él, pasamos por redacciones. Claro, Julio. ¿Cómo te va, Nene? Bien, Julio, bien, querido. Lo que vos decís con respecto a Maradona, técnico de selección. Yo creo que Maradona sabe mucho de fútbol. Sabe transmitirlo, pero también sabe de la emoción y de transmitir lo emocional a un jugador de fútbol que va a jugar un mundial. Fíjate que... ¿Tiene don de mando? Tiene don de mando. Tiene don de mando. Él lo llevó a Palermo. En la cancha era un caudillo también. Por eso, él lo llevó a Palermo porque había hecho el gol y lo llevó en gratitud, y Palermo hizo un gol en Grecia en el Mundial de Sudáfrica. En un mundial donde Messi no pudo hacer un gol. Y él permanentemente, y lo dijo el propio Messi, reconoce de que se quedaban pateando tiros libres, y que le enseñó Maradona a Messi cómo pegarle a la pelota en un tiro libre. ¿En serio? No sabía. Eso lo dijo Messi. Nene, ¿vos qué pensás de Maradona técnico? Maradona técnico es incomparable con el Maradona jugador. Suele pasar esto, ¿no? Que un jugador extraordinario, hay pocas excepciones. Cruyff, por ejemplo, es una excepción. Extraordinario jugador, extraordinario técnico. Guardiola Maradona entrenador no tuvo la dimensión del jugador, pero tampoco le fue tan mal. Digo, nosotros estamos acostumbrados en la Argentina a creer que somos campeones del mundo antes que empiecen los campeones. Claro. Y a Argentina le fue mal en el partido contra Alemania, pero había hecho un mundial bastante bueno, bastante prolijo. Maradona había elegido bien a los jugadores, pudo haberse equivocado en algún planteo, en cosas menores, pero aquí nosotros estamos muy acostumbrados a no bancar los fracasos, ¿no? Entonces, cualquiera que pierde, enseguida le caemos con todo. Y nos sentimos campeones del mundo, digo, por anticipado. Argentina se clasificó para el último mundial de milagro, gracias a Messi, en el último partido con un Ecuador que llegaba diezmado y con juveniles.
Y apenas terminó el partido, el sentimiento generalizado, yo lo escuchaba a algunos periodistas, era vamos a salir campeones otra vez como en el 86. Pará un poquito, hermano. Digo, recién nos clasificamos para el Mundial. Sí, claro, no daba para tanto. Y con la cola en la mano nos clasificamos, claro, con los goles, los 3 goles de Messi. Sí, claro. ¿Y te llamó la atención en este último tiempo cuando ya un Maradona que casi no podía caminar, iba a las canchas y la gente le rendía culto como si fuera el Buda? Yo creo que fue como una despedida todo esto, ¿no? Todo esto esto llegaba con el trono a cuestas a las distintas canchas y la gente lo homenajeaba. Era como una despedida anticipada. Y realmente era muy triste verlo, cómo lo arrastraban, cómo lo llevaban en el último partido de Gimnasia, por ejemplo, o escucharlo hablar que, bueno, como decían ustedes antes, como consecuencia de los fármacos y del alcohol, hablaba con tantas dificultades. Me parece que fue como una despedida. Él se fue despidiendo de la gente se fue despidiendo de él por anticipado. A ver, espera. Julio, ¿vos lo sentís así? Sí, te lo dije. Para mí fue la despedida en vida que le dio el hincha argentino en todos los sitios que Maradona visitó en este último año, el año pasado. Sí, además que se le notaba como a flor de piel, estaba muy emocionado. A mí me recordaba al último Cassius Clay, ¿no? Cuando Cassius Clay ya estaba muy mal físicamente, que tampoco murió mucho más grande, murió a los 64 años. Ahí no fue la cocaína, sino los golpes que había recibido, pero que terminó en silla de ruedas. Estaba con una cara muy golpeada, muy, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, que sí, esto te voy a preguntar a ver si sabés por esto que le escribiste último, se hizo cargo del velatorio y de las decisiones del velatorio la ex mujer y las 2 hijas mayores, son creo que las que decidieron. En esta etapa que estaba en Gimnasia, ¿quién era la persona que decidía sobre su vida? Porque estaba con esto de los medicamentos y del alcohol. Pero ¿quién era el que decidía dónde iba? Porque no era una persona fácil. Entonces, estaba deprimido. ¿Quién decidió dónde iba? ¿Cómo lo trataban? ¿Quién era la persona? ¿Quién era la persona detrás? Me parece que era él, ¿no? Él solo? Él, Morla, el doctor Luque, el entorno. Yo lo único que voy a decir de esto es que involucro a Verónica Ojeda, que fue la que lo convenció de de ir a la cancha el día del partido de Gimnasia con Patronato, que todos lo vimos que no se podía ni mover y se tuvo que ir porque había un contrato firmado por dinero, porque ni Morla ni el doctor Luque le querían que fuera a la cancha porque no estaba en condiciones. Era un Maradona que se arrastraba, era un Maradona que rengueaba, era un Maradona que parecía... Tenía la mirada perdida, sí. Una persona de 100 años. ¿Tuvo mal cuidado para vos al final? Sí, estuvo siempre mal cuidado, pero el responsable de ese mal cuidado fue el propio Maradona, reconoció... Nene, ¿vos qué pensás? Y yo pienso que debe ser muy difícil aceptar, decirle que no a Maradona, ¿no? Debe ser muy difícil. Hay que ponerse un poco en el lugar de aquellos que lo rodeaban, porque Maradona era Maradona todo el tiempo, aunque no quisieran. Digo, lo hemos endiosado de tal manera, lo hemos puesto en tal lugar, que el tipo estaba obligado a todo el tiempo ser la superestrella y la superfigura. Y parado desde ahí era muy difícil bajarse de ese pedestal. Y entonces era imposible decirle que no a Maradona. De todos modos, yo supongo que lo descuidaron mucho en los últimos tiempos y por lo general me parece que ha habido un carancheo de distintas personas en torno suyo que le han hecho muchísimo daño. Ay, claro. Nene, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un gran abrazo. Yo les mando un abrazo enorme. Chao, Orlando. Chao. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Maradona fue tu hijo también? Yo creo que fuimos un poco
todo, cada uno. En algún momento él también me paraba y me frenaba. Cuando yo hacía macana, me sentaba y me decía. Yo la verdad le voy a estar agradecido toda la vida. Yo soy un tipo agradecido. Y yo estoy agradecido a la vida que viví. A pesar de ese último momento que lamentablemente empaña, diga, la relación. Pero es verdad que vos tuviste en los peores años de él, te quedaste. No, total, yo nunca me fui, yo me fui a Cuba. Pero eso es lo que... Pero... Supongamos que creamos la versión de él, que dice que te quedaste con la guita de sus hijas. En los peores años de su vida estuviste con él. No, total. Y eras el único. No, pero lo dice su hija. Debo reconocer, en los peores momentos, digamos, debo reconocer que Guillermo estuvo donde papá lo necesitó, Guillermo estuvo. Y las chicas se ven y yo las veo y me emociono, porque son como mis hijas. Dalma y Barbarita, la hija de la Yuyito, nacieron con un mes de diferencia. O sea, que las criábamos juntos. Vivían conmigo, paseaban conmigo. O sea, son como las hijas de uno. ¿Cómo es estar el día a día con alguien tan inmensamente famoso que no puede salir a la calle la mitad del tiempo porque la gente se le remolina? Es lo que digo que hay que entender. ¿Viste? Yo lo veo a algunos hoy, con todo el respeto que me merecen, ¿viste? No puedo. O alguna modelo que corre por la calle, ¿viste? Y insulta a los periodistas. Que se hacen los importantes, decís vos. Este pibe, Claudia, le tenía que salir a comprar la ropa de noche. En Nápoles abrían los negocios a las 10 de la noche. Armani, Versace, para que él pudiera elegirse la ropa, si no se la tenía que llevar, claro. Era terrible. ¿Qué pasaba cuando salía a la calle? No se podía. Los restaurantes se llenaba de gente. Él molestaba a los otros comensales. Decir que a la gente le gustaba, el que estaba adentro era un regalo de cumpleaños. Pero no solo en Nápoles. Nosotros íbamos a España, era lo mismo. Fuimos a Arabia y fuimos a Libia a ver un partido, me acuerdo, con el hijo del líder, de Gaddafi, y la gente, para tocarlo, el Diego fue a saludar al medio de la cancha, se tiraba de la tribuna. Pero eso era Libia, Japón, China. Se subió una de esas bicicletas y a los 5 minutos, y eso hay fotos, está registrado, está filmado, y lo he visto en televisión y lo he visto en la revista, tenía 500 bicicletas. ¿No era un poco enloquecedor? Lógico, bueno, un poco de eso a lo mejor es el encierro, después la necesidad del encierro. Porque digo, no era que era un holgorio que salía, ¿entendés? Diego se encerraba. Yo sufría, Rolando. A ver, frases de Maradona, todos a veces no nos damos cuenta y decimos frases que son de Maradona. Y si no, que lo diga Andrés Buru, que es periodista y es escritor y autor de Diego Dijo. Buenas noches, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, gracias por la invitación. ¿Cuántas tenemos de esas frases? No, mira, este es un libro que hicimos con Marcelo Gatman, lo hicimos en el 2005, que alguien haga la segunda parte. Y en ese momento elegimos las 1000 mejores frases del 10. ¿1000? Hicimos 1000 para hace 15 años. Tranquilamente se puede hacer la segunda edición. Sí, Maradona, bueno, tenía el pie izquierdo de la lengua, ¿no? También, o sea, fue un fabuloso declarante. Al principio no tanto. Él se dispara como un gran declarante a partir de la mano de Dios, que en verdad no es una frase que dice él. O sea, viste que no hay una audiovisual, ni en audio ni en video, nunca escuchamos a Maradona. No, porque fue en el México 86, sí, había muy pocos periodistas. Esto fue después del partido contra Inglaterra. Maradona no quería decir que el gol había sido con la mano, decía, no, fue con la cabeza, no, fue Gilton en contra, no sé, que tengo un chichón, qué sé yo. Y un periodista argentino, Néstor Ferrero, de la agencia ANSA, le dice, bueno, habrá sido la mano de Dios. Y Diego dijo, bueno, habrá sido. Claro, era como muy difícil titular esa frase. Entonces los diarios mexicanos, al día siguiente, ponen la mano de Dios. Maradona se enoja con los diarios mexicanos, dice, de ninguna manera dije la mano de Dios, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero 2 días después ya empieza a decir que fue la mano de Dios. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, después hay tantas. ¿Esa se me escapó la tortuga es de él también? Claro, esa fue por James Chick. ¿Te acordás? Claro, el embajador de Estados Unidos. Que efectivamente se le había escapado la tortuga. Era noticia de esos días. Y bueno. Después se la dijo, no me acuerdo a quién se la dijo. Se la dijo a Ruggeri, porque él se enojaba y se amigaba con todo el mundo, ¿sí? O no sé. A Ruggeri le tomaba la leche al gato. Después, bueno, hubo un momento en que Maradona cuando ayer te digo, no sé si la conocías, ayer Lito Pinto nos descontó una. ¿Cuál? Dice en la intimidad, un día él entra y le dice, devuélvele la cara al perro.
Eso no lo sabía. Bueno, ahí está. Para quien quiera hacer la segunda parte que le devolverle la cara al tiene perro. que sumar. Pero lo que pasa es que, bueno, incluso hasta Barrilete Cósmico, que no es de él, es de Víctor Hugo, está asociada también a él. Maradona tiene un momento como muy prolífico en frases, que es cuando él está o deja de jugar, o ya la biología, o el físico, o el tiempo, o los excesos le impedían seguir haciendo épica con la pierna izquierda. Entonces él de repente es como que le empieza a poner subtítulos a su obra y bueno, y agiganta su leyenda. Ahí es cuando se enoja con los ingleses. Maradona los 10 años siguientes de su gol no hace jactancia de sus goles contra los ingleses. Después empieza a decir Shilton, te robé la cartera, dejé a los ingleses como bolsa de papas. Bueno, y después, bueno, digamos, pero Macri, Menem, la Rúa, claro, Báez, claro. Hay infinidad de frases. Dualde tuvo un duelo. Dualde, no me acuerdo, ¿cómo era? Y a Dualde le dijo, si lo veo en el desierto, le tiro una anchoa. No me acordaba. Esa frase es maravillosa. Es mi favorita, te digo. De esas 1000. Es una frase injustamente. Bueno, ¿te acuerdas que Lalín, que era el presidente pelado de Racing? Bueno, hacete un mechón. De hecho, se hace el mechón para molestarlo a Lalín. Porque a veces tenía enemigos que no estaban a su altura. ¿Sí? Claro. Maradona está peleado con Lalín. Y bueno, digo, qué sé yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Digo, nosotros usamos un montón de frases en el día a día que son de Maradona y a veces no nos damos cuenta. Bueno, porque además, pensá que lo que generó el tipo es que ¿hace cuánto dejó de jugar? ¿Hace 30 años? ¿25 años? Hace 23 años. Bueno, hace 23 años. Y después sobrevivió. Claro. Obviamente sobrevivió por YouTube, por los videos que se siguieron viendo, pero además sobrevivió porque él tenía una presencia mediática. En redes sociales. Todo el tiempo. Eso influyó mucho también. A mí ya el último Maradona era... Él ya no decía las frases, ¿viste? Se las escribían en el Instagram. Y ya era como diciendo, pucha, ya no juega, ya no dice las frases, ya se las escriben. Ya era como, ¿viste? Yo ahí es como que tuve una señal mala. Al mismo tiempo, bueno, claro, los deportistas de ahora es mucho más cómodo. Agarrar el Instagram, 3 puntos importantes, vamos, cosito así. No tienen esa necesidad de tener un cara a cara con los periodistas como tenían los anteriores. Bueno, Pelé, por ejemplo, que no tiene... Bueno, Pelé es otro que tuvo 800.000 frases, para bien y para mal. También era un tipo como muy cercano a los periodistas. La verdad que los deportistas de hoy no los necesitan, con lo cual esta fábrica de frases que fue Maradona ya es irrepetible. Pero, claro, pero él en algún momento... Claro, él es un crack, pero además... ¿Qué sería? O sea, porque cuando de chico no era así, no era... Él, a ver, era más apocado. Él lo expulsan en inferiores porque le dice el árbitro que se parecía al sargento García. ¿Te acordás que no. Bueno, entonces siempre tiraba frases graciosas. Pero más recatado de lo que terminó siendo después. Después, claro, se da cuenta que es un fenómeno. Y aparte, en cierta forma, era como... Él siguió siendo Maradona con las frases. Cuando deja de ser Maradona como futbolista, él sigue siendo Maradona con estas cosas que absolutamente graciosas. A veces, bueno... Sí, más allá de los dramas familiares y qué sé yo, era por la frase, porque una entrevista con Maradona siempre te salía bien. Sí, bueno, con Pelé, A Coppola le dijo, Coppola fuma debajo del agua. Ah, claro. Que fue título del libro de Coppola, además. También. Sí, bueno, con Bilardo también, y vuelta, qué sé yo, ¿qué decía? Es como Berizzo, está detrás de la plata. Al mosquito del dengue, ni una gota. Mantené patios limpios y jardines desmalezados. Evita que el agua se acumule en recipientes. Desecha gomas de autos en desuso. Limpia y desinfecta piletas. Municipalidad de Florencio Varela. De todo lo que está pasando en el debate por la herencia de Maradona, esta semana también se conoció un dato interesante, un detalle. Y Mario Baudry, que es quien está como apoderado de Diego Fernando Maradona, el más chiquito de los hijos de Maradona, contó que hay acuerdo entre varios de los herederos para que el mausoleo Maradona, el museo Maradona, incluso el cuerpo de Maradona, quede en el predio de la AFA. Ahora quedará por decidir qué va a hacer la AFA con esto, pero esta es la intención de los herederos, que Maradona, sus cosas, su museo y su mausoleo vayan al predio de la AFA. Con esto nos vamos. La inseguridad, muchachos, recuérdenlo, es un tema